Un día Shampoo, después de los constantes esfuerzos de Mousse por conquistarla, termina aceptando salir con él, y luego de una noche mágica y perfecta, pues se terminan enamorando. Será mejor que guardes eso con cariño, Pan. Penosamente, como ya se imaginarán, esto solo pasó en su mente, pues él solo se imaginaba cómo pasarían las cosas cuando invitara a la Amazona a salir. Para su desgracia, y como siempre, fue ignorado completamente, mientras que Shampoo, como siempre, iba detrás del trenzón. La bisabuela, al ver que volvieron a rechazar al ganso, le dice que tiene mucho tiempo libre y que la ayude a limpiar. Es así como entre las reliquias de Colón, Mousse encuentra unos anteojos especiales, lo cual molesta a la madre de las amazonas, quien no quiere que los toque. Sin embargo, Mousse se los pone y de repente, en un movimiento rápido, termina derrotándola. Con 3000 años de vivir en China, hasta Mao pidió enseñanza. Soy la mujer más poderosa del clan. ¿Puedes vencerme? Rechazada nuevamente, Shampoo había regresado a la casa y se encuentra con su bisabuela derrotada, lo cual la sorprendió bastante, cosa que haría que rápidamente le contara a la amazona lo que sucedía, quien a su vez rápidamente también fue a contarle al hombre de su vida lo que estaba a punto de suceder, pues como se imaginarán, ¿a quién creen ustedes que va a ir Mousse a partirle la madre? No lo sé, tú dime. Sin hacerse más de rogar, el Cuatro Ojos aparece delante de todos y reta al Trenzas a un combate, reto que sería aceptado de inmediatamente, para que Shampoo vea lo fuerte que se ha vuelto. Inmediatamente Ranma, molesto porque Mousse detuvo su cena, procede a atacarlo. Sin embargo, el ganso le da una golpiza que termina dejando al Trenzas llorando y pidiendo perdón. Shampoo y Akane quedaron sorprendidas al ver al Trenzas pidiendo perdón y suplicándole a Mousse que le diera una golpiza, petición que rápidamente fue aceptada. Sin embargo, esto hizo enfadar a Shampoo, quien envió al ganso a volar de una buena patada, mientras ella y Akane se preocupaban por el estado de Ranma, quien inmediatamente Mousse se alejara del lugar, despertó diciendo que por qué diablos estaba llorando y pidiendo disculpas. Esta situación hizo que todos fueran a pedirle una explicación a la madre de las amazonas, quien le confiesa que Mousse está utilizando los anteojos de Hoketsukotsu, los cuales sirven para hacer que el enemigo te pida perdón, volviéndote prácticamente invencible, aunque no te haga más fuerte. Esta increíble arma fue creada para proteger a los niños débiles ante los agresores, y ahora la tenía el ganso, quien había escuchado todo escondido debajo de la mesa. ¿Te gustaría que te dejara ganar? Eso sería humillante para él. Ranma, si pierdes no me importa que sea a propósito o no. ¡Solo pierde! Al escuchar cómo Ranma se burlaba porque no se había vuelto más fuerte, salió para darle otra paliza. Ese momento pasó y nuestros personajes siguieron viviendo su vida, pero al día siguiente en la escuela el Trenzas era sorprendido por una bomba mientras jugaba béisbol. Era el ganso, quien llorando le decía al Trenzas que no soportaba ganarle solamente por la ayuda de las gafas y que por favor le diera una paliza. Nuestro protagonista se negó. Sin embargo, después de muchas insistencias de parte de Mousse, terminó atacando para ser humillado nuevamente por el poder de los lentes, los cuales descaradamente volvió a ponerse desde que Ranma inició su ataque. No seas tan crédulo, McFly. Todos en la escuela se reían del protagonista, el cual suplicaba ser derrotado delante de todos solamente por la influencia de las gafas. Súper molesto y enfadado por todo lo que había sucedido, el Trenzas se dirige al restaurante Gato, donde nuevamente se enfrenta con Mousse, quien continúa usando las influencias de las gafas para hacer quedar en ridículo a Ranma delante de todo el mundo. Ranma escapa del lugar y cuando Akane ve a su prometido desesperado, decide pedirle ayuda a Shampoo, tratando de convencerla para que le diga a Mousse que ya no utilice los lentes. Sin embargo, la amazona le contesta que a ella no le importa lo que haga o piense Mousse. No te dije que venimos bravos hoy. No hay sentimiento con nadie hoy. Hoy se levantó. Siendo ignorada por la amazona, la protagonista se dirige a su casa. Sin embargo, en el camino se encuentra con el ganso, con quien tiene una pequeña conversación, donde le dice que haciendo eso jamás se ganará el amor de Shampoo, a lo que Mousse le responde que ella no podrá ignorarlo si todo el tiempo se la pasa derrotando al trenzón. Toda esta conversación ocurre mientras la amazona escucha todo desde un árbol escondida. Shampoo, ¿acaso no te han enseñado que debes utilizar las puertas? Más tarde, la amazona decidió hacerle caso al consejo de la protagonista y citó a Mousse para hablar con él, donde le confesó a su manera que debía dejar de utilizar las gafas y que todo eso tenía consecuencias que él no conocía.
Sin embargo, el ganso la interrumpe y le dice que no dejará de utilizarlos hasta que ella no lo respete, cosa que hace llorar a la preciosa Shampoo y marcharse del lugar antes de que le confesara cuáles eran los efectos secundarios. Las cosas habían llegado al extremo, pues molesto por todas las humillaciones que había recibido por parte del ganso, el Trenzas había hecho un desafío solo para él, en el cual decía que lo retaba utilizando todas sus fuerzas y que no le importa que utilizara las gafas, desafío que fue aceptado por Moose de inmediatamente. Pero la bisabuela Colón le hace una advertencia diciéndole que esto era un desafío y que si utilizaba los lentes tenía que atenerse a las consecuencias, la cual Moose decía que él ya entendía. Sin embargo, al tratar de explicarle a la madre de las amazonas, ella solo le dijo que se verían después, dejándolo con la palabra en la boca. 3 ricos Doritos después, mamacita rica, preciosa de mi vida XD. Es así como llegaría el día del famoso combate, y el ganso tiene en la mente que no quiere verse como un cobarde delante de los ojos de la amazona. Por eso ha decidido supuestamente tener un combate limpio con el Trenzas, quien inmediatamente comenzando el combate le dice a Moose que no guarda rencor y le ofrece la mano soltándole una descarga eléctrica en ese momento, confesándole que había descubierto las herramientas que se utilizaban para protegerse de los ataques con las gafas, como el anillo de las descargas eléctricas o la mascarilla de seda. Pero cuando parecía que nuevamente el ganso iba a utilizar las famosas gafas, recordó que por amor a Shampoo tenía que luchar de manera valiente, y a pesar de que en todo el combate el Trenzas estaba utilizando armas anticobardes, Moose estaba peleando seriamente con todas sus fuerzas, lo que hizo que rápidamente la protagonista fuera en busca de la amazona para contarle lo que estaba pasando, quien le decía a Akane que no creía que el ganso dejaría de ser un cobarde. Penosamente, para la palabra de nuestra querida protagonista, al llegar al lugar del combate, Moose nuevamente estaba haciendo uso de los lentes, pero en un giro de acontecimientos, al tratar de utilizar el poder de las gafas, fue él quien terminó hincado delante de Ranma pidiéndole perdón. ¿Acaso no lo viste venir? Esto hizo que inmediatamente el Trenzas ganara, y después la bisabuela le explicara a todos que el truco de los lentes era ponérselo al revés. Esto había provocado que el ganso terminara él pidiendo perdón, lo cual hacía que Akane se cuestionara si acaso Moose lo había hecho a propósito, cosa que Moose aclararía, diciendo que en verdad lo hizo por el apuro, pero que de igual manera, si lo hubiera hecho correctamente hubiera perdido. Y esta confesión haría que la amazona decidiera invitar a Moose a una cita, aprovechando su día de descanso, cosa que los alegraría a todos. Y aunque la cita después no salió nada bien, fue una muestra de los buenos sentimientos de la preciosa Shampoo. Debes decidirte definitivamente por Akane o por Shampoo. ¿Cuál te gusta más? Ordeno que la beses ahora mismo. Este capítulo ocurre en una de las partes del tomo 27 y es un capítulo divertidísimo que nos cuenta un poco de las aventuras de Moose, uno de los rivales y pretendientes que menos capítulos tiene en la serie penosamente. Quiero agradecerles a todos los miembros del canal, los cuales con su apoyo me permiten seguir haciendo todos estos videos para ustedes. Recuerden que estoy contándole todas estas historias del manga que son canónicas 100% y que te dejan conocer más de las aventuras de esta increíble historia que penosamente no se adaptaron en el anime. En la pantalla final de este video te dejaré la historia del día que Ranma se enamoró de Ryoga y también el de aquellas waifus que fueron desperdiciadas en la serie. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que en un futuro Moose y Shampoo terminen juntos? ¿O crees que realmente esto nunca pasará porque la amazona realmente ama a Ranma? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!